Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Responde a mi clamor. Tú me has sacado con bien de mis angustias. Apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor,
creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pues como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Pero tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Sentados. Gripa que me quiere dar, espero que no me dé, todavía faltan 3 meses. Tuve un maestro allí en secundaria que me cambió la vida. De todos los maestros que influyeron en mi vida, hubo uno que me la cambió. Porque hasta segundo de secundaria yo siempre fui un burro. No me gustaba la escuela. La primaria, todo lo pasé de panzazo. 6 y 7 era ya lo máximo. Incluso mi papá dejó de enojarse conmigo cuando en tercero de primaria traía un examen de aritmética, porque era aritmética, con un 2 de calificación. Y yo venía bien contento. Y mi papá, cuando le digo: mira mi examen, saqué 2. Y mi papá dice: ¿un 2? Y le digo yo: tan siquiera, y no un 0. Eso a mi papá le hizo gracia de un niño. Y dejó de enojarse. Dijo: como aunque vayas ya es ganancia, ¿no? Pero en segundo de secundaria había un maestro que daba matemáticas y ese profesor me tuvo la paciencia. Me pasó un día al pizarrón y yo parado y como tonto no tenía idea de qué hacer, y él con la paciencia me explicó. Y le entendí, y después de que le entendí, ya me gustaron las matemáticas. Cuando le entendí, fueron divertidas, fueron maravillosas, lo que sea, a mí me gustó la escuela. A partir de esa experiencia de ese maestro, mi vida fue diferente. Pero él decía: si no buscas en la vida el saborcito de las cosas, te vas a aburrir, como te has venido aburriendo toda tu vida, porque no encontrabas el saborcito
de las matemáticas. Me despertó la vocación por las cosas numéricas. Yo estudié biología en la UNAM. No hubiera estudiado eso si no me hubiera motivado ese maestro en segundo secundaria. Así es que, de alguna manera, yo le debo mucho a ese señor que me haya animado a que me gustara la escuela. Eso es lo principal. Bueno, pero como esta no es clase de la Secretaría de Educación Pública, ya cuento la anécdota, porque a partir de ese mensaje de que si no le encuentras saborcito a las cosas de tu vida, a todo lo que haces, te vas a aburrir tremendamente. Y hoy en el Evangelio, Jesús nos da una muestra de cómo debemos de reorganizar nuestra vida interior para poder disfrutar plenamente de esta religión a la que pertenecemos. Si no le agarramos el saborcito a la lectura que hoy hace Jesús a ese mensaje, seguramente seguiremos pues asistiendo a las celebraciones, participando, pero atorados un poco en el desarrollo de lo espiritual. Pues muy bien. Encontramos un grupo. No. Primero, dos jóvenes llegaron corriendo a buscar a los apóstoles, a contarles una experiencia que tuvieron, que les causó mucha emoción. Estos dos jóvenes iban de Jerusalén, más bien fueron de Jerusalén a Emaús. Allá vivían aproximadamente 15 kilómetros. De aquí a San Martín Texmelucan son 30. De aquí a la mitad es Emaús, para tener una idea. Pues camina de aquí a la mitad, ¿qué sería delante de Xochitl, por esa zona? 15 kilómetros, sí está retiradito, ¿no? Entonces, pues sí, fue un viaje largo, iban caminando estos jóvenes y se encontraron un extranjero que se les agregó. ¿Y para dónde van? Pues vamos a Emaús. ¿Y tú? Pues por ahí voy. Ah, pues vente con nosotros. Y platicaba ese señor extranjero para ellos cosas de las escrituras y sabía tanto que los embelesó con su charla, pero no sabían quién era. Lo invitaron a su casa porque era casi el anochecer y no sabían quién era. Hasta el momento que partió el pan, reconocieron que era Jesús, pero no podían creerlo porque Jesús lo acababan de matar 3 días atrás. Si hubiera resucitado en las condiciones que murió, pues hubiera estado internado como 3 meses mínimo para recuperarse. Pero no podían creer que ese desecho humano que murió en la cruz estuviera bien a los 3 días. Pero cuando partió el pan lo reconocieron y corrieron a decirle a los apóstoles: esto nos pasó, el maestro se nos presentó, pero no lo reconocimos hasta que partió el pan. Y estaban encerrados porque tenían miedo de que los judíos los atraparan y los castigaran por ser discípulos de Jesús. Estaban todos ahí confusos. ¿Cómo que Cristo resucitado? Sí, ya Pedro dijeron que resucitó, pero quién sabe si sea cierto, ¿no? Y en eso se les aparece Jesús, en esa charla y esa confusión. Y Jesús les dice: la paz esté con ustedes.
Y ellos, asustados creyendo ver a un fantasma, dice Jesús: no soy un fantasma, tóquenme, soy de carne y de hueso. Los fantasmas no son de carne y hueso. Y lo vieron, les mostró las heridas, lo tocaron. Efectivamente, era un ser extraño en la forma de su piel, extraño en su expresión, extraño en su presencia resplandeciente. Pero estaban seguros que no era un fantasma y entraron en duda si era o no Jesús. Estaban confundidos. Entonces dijo Jesús, al ver tanta confusión y que no lograba caerles el 20, ¿tienen algo de comer? Y le trajeron, ¿sí?, un pescado frito, asadito, ¿no? Ya cocido. Y él empieza a comer y en ese momento lo reconocieron. Bueno, pues eso es lo relevante de esa anécdota, porque Jesús, después de que lo reconocieron: maestro, qué gusto, qué bueno. Y dice Jesús, les abrió el entendimiento y lograron comprender todo el mensaje que él traía. Y les dice: ahora ustedes que ya lo entienden, deben anunciarlo. Tienen que contarles a otros la experiencia que han tenido. Esto que ustedes vieron son testigos. Comprueben que yo resucité y platíquenlo a todos. Y eso hicieron los apóstoles. Salieron a predicar a Cristo resucitado. Pues bien, vamos a actualizarnos. El centro de nuestra religión y de todas las religiones cristianas, todas las sectas, todos los ortodoxos, los luteranos, los calvinistas y todos sus derivados, que son muchísimas iglesias cristianas, muchísimas, exageradamente muchas. Luz del Mundo, por ejemplo, adventistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, cristianos. En fin, todos los cristianos centramos nuestra fe en Cristo resucitado. Si tú no crees en Cristo resucitado, búscate otra religión, porque si no crees en Cristo resucitado, tú no perteneces a esta religión. Repito eso. Si tú no crees en Cristo resucitado, no perteneces a esta religión, porque esta religión se fundamenta en Cristo resucitado. Y date cuenta, ¿cuál es tu objetivo en esta vida? Cuando te mueras, ¿qué esperas? La vida eterna, la resurrección. Y por esa ilusión, por esa esperanza de la vida eterna y resucitados, es que nosotros tratamos de cumplir los mandamientos de Dios para poder estar con Él. Pues todo lo que hacemos, todo lo que leemos, lo que creemos, lo que vivimos, se fundamenta en la resurrección. Así de sencillo. Pero
tenemos que comprender ese mensaje de la resurrección, porque hay muchos cristianos que creen en la resurrección a medias, porque también creen en la reencarnación. Muchos cristianos creen lo que les dicen, de que si te mueres, tu alma no se va al cielo, sino se pasa a nacer en otra persona. Y en otra reencarnación. Pero es opuesto. La reencarnación es una idea opuesta, completamente opuesta a la resurrección. Son antagónicas, chocan. Entonces un cristiano que cree en la resurrección y en la reencarnación al mismo tiempo tiene un revoltijo. Bueno, entonces dice Jesús: la paz esté con ustedes, no tengan temor. Eso significa que si ya está Cristo con nosotros, presente, ya no debes de tener miedo. Y si el Cristo que está contigo es resucitado, pues ya estás asegurando que existe esa otra vida llena de esperanza. Bueno, segunda, ¿cómo hacemos los católicos para reconocer a Cristo resucitado? ¿En qué momento lo vamos a reconocer? En la Eucaristía, no hay otra. El Cristo resucitado lo vamos a reconocer al partir el pan. El sacerdote corta la hostia consagrada, lo parte y muestra el pan partido y dice: este es el Cordero de Dios. Ahí reconocemos a Cristo resucitado. Pues muy bien, la paz esté con ustedes, y significa, desde mi punto de vista, de mi experiencia, que para llegar a ese nivel de paz es necesario que uno tenga mucha fe. Y la fe solo se adquiere cuando tú tienes amor por los hermanos, amor por Dios. Pero no se puede tener fe si solamente dices que amas a Dios y no amas a tus hermanos. Porque también Jesús lo dijo: quien dice amar a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Porque el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al que sí ve, no puede tener fe. Entonces, para obtener la paz es necesario que estemos purificados, que vivamos santificados. Y solamente se tiene paz cuando no tienes pecados. Porque si tienes pecados, no puedes tener paz. La paz de Dios no. Porque el pecado es rechazar a Dios, retar a Dios, desobedecer a Dios, ofender a Dios. ¿Cómo puedes estar en paz? Entonces, eso se cumple en la celebración eucarística cuando todos los que están en paz con Dios y con sus hermanos no tienen pecado, y los que no tienen pecado pueden partir el pan con Jesús.
comulgan. En cambio, los que no están en paz no pueden comulgar. Así es que la misa es el lugar de encuentro donde, viviendo estos signos que están manifiestos en toda la celebración, es donde debemos crecer en nuestra fe hasta que aprendamos a mirar a Cristo resucitado en los demás. Los veo a ustedes y ninguno me cae gordo. Los veo a ustedes y todos me caen bien. Porque estamos celebrando a Cristo y me siento amoroso. Cuando yo me vaya, pues tengo que seguir siendo amoroso y ver a las demás personas en la calle con amor. Deben caer bien, aunque sean como sean, ¿no? Entonces Pedro ha dicho que ellos vivieron la experiencia de Jesús, ellos vieron a Cristo resucitado y después de llenarse de Él, no pueden contenerlo y lo tienen que ir a anunciar. Y Juan, en su primera carta, dice que si estás libre de pecado está bien, pero que si tienes algún pecado, ya Cristo murió por todos los pecados de nosotros. Pero si amamos a Dios, entonces no tenemos pecado, no hacemos pecado o disminuimos la caída en pecado, porque el amor a Dios te va a llenar de tal manera que tú amas y no te gusta hacer pecado, porque todo el pecado es daño en general a todos nuestros hermanos. Cuando mientes le haces daño a alguien, cuando odias es a alguien, cuando ambicionas es cosas de alguien, cuando eres egoísta desprecias a alguien. O sea, de alguna manera todo el pecado siempre causa daño a alguien. Por eso, el que ama a Dios, se llena de Dios, no hace daño a nadie. Y no hacer daño no significa, como algunos que se confiesan, no he matado, no he robado. Pero pregúntate si has olvidado a los necesitados. Así es, hermano. Entonces, es tan bonito en la misa, después del Padre Nuestro, volver a escuchar a Jesús diciendo, la paz esté con ustedes. Está bonito. Todavía más bonito, comparte esa paz con tus hermanos. Dense fraternalmente, como hermanos, eso es fraternal, el saludo de paz. Y después de toda esa paz, vienes a comulgar. Pues, ¿qué más puedes pedir? La misa es bendición tras bendición. Vamos a ponernos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna, o la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a escuchar las necesidades de la Iglesia. Todos vamos a repetir: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesús, escucha nuestra oración